Hola maestras, maestros, bienvenidos, bienvenidas a este taller intensivo 2024-2025. Esta sesión o estas diapositivas son para maestros. Ya hicimos la de directivos y supervisores, ahora vamos a hacer la de maestras y maestros. Pero antes que nada, este video sale hoy viernes 16 de agosto y la preventa se acaba hoy viernes 16 de agosto con un costo de 650. A partir del 17 de agosto el costo es de 750 para este ejemplo de programa analítico que contiene sus PDA, sus orientaciones didácticas generales, su posible eje articulador, sus sugerencias de evaluación y las articulaciones con los libros de texto, es decir, qué posibles proyectos te pueden servir para cada uno de los contenidos. Entonces, si te interesa, créeme, te va a ayudar mucho para tu segunda sesión de consejo técnico. Entonces, iniciamos. Directores o responsables de este taller, les doy un consejo. Esta sesión realmente la siento cargada o pesada. Yo os diría que utilicen día y medio para esta sesión y las otras dos las hagan en otro día y medio. Están mucho más ligeras que la primera sesión. La primera sesión, desde mi punto de vista, está algo cargada. Al igual que la presentación de los directivos, las primeras hojas de presentación de estas orientaciones, la realidad están con una carga política bastante interesante, en el sentido de interesante, ¿por qué? Porque creo que no debe existir, ¿no? Pero nos habla de que se centró en un currículo nacional único, homogéneo y contenidos fragmentados. Nos habla de esta evolución de las conciencias del 2018, que hubo un proceso amplio y de consulta, que el Consejo Técnico Escolar se ha establecido como este espacio donde se intercambian saberes, experiencias, y que vamos en camino a la transformación y que las y los docentes participamos con dedicación, así como se ha construido la base para consolidar la educación humanista, etcétera, etcétera. Yo realmente me voy a brincar esta parte porque creo que muchas veces la presentación de las orientaciones la pongo yo en mis diapositivas, pero no me agrada mucho, supongo que a ti tampoco, y si no, déjamelo en los comentarios y el siguiente video no me las brinco jamás. Vamos a tener 3 sesiones correspondientes al 21, 22 y 23. El día de hoy vamos a analizar la sesión número 1, maestras y maestros. En la sesión número 1, ¿qué te vas a encontrar? Con el tema de la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación y el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Realmente son dos temáticas que vamos a estar viendo este día de consejo técnico fase intensiva. Entonces nos vamos a encontrar con 3 propósitos. El primer propósito es reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitarlo. El segundo es analizar las características del proceso de mejora continua. Y el tercero se da identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Como primera actividad, ya saben, hay que ver y comentar a la maestra Leticia Ramírez Amaya en ya sus últimos mensajes. Ya saben que ella ya técnicamente va de salida, ya la van a cambiar en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Aquí, maestras y maestros, recuerden, todavía no sale. Cuando salga, con gusto te comparto el video en mis redes sociales. Y empezamos con el tema de la inclusión, y lo vas a encontrar como definición en un principio. Para asegurar el derecho humano a la educación, en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho humano a la educación. Es el principal fundamental que orienta la política educativa nacional. Este tiene un sentido amplio y profundo que considera el derecho a ingresar a una escuela pública. Implica también que niñas, niños y adolescentes puedan iniciar y continuar y concluir sus procesos formativos, en los que se desarrollen aprendizajes significativos para su vida y goce y buen trato. El Estado está obligado a garantizar este derecho con un énfasis sustantivo en personas afromexicanas y afromexicanos,
migrantes, indígenas, mujeres, personas de diversidad sexual y de género, niñas, niños y adolescentes hospitalizados con alguna discapacidad, así como a los grupos más pobres de la sociedad, especialmente niñas y niños en situación de calle, adolescentes, en el conflicto con la ley y otros. Entender, maestras y maestros, que la inclusión no tiene nada que ver, bueno, sí es parte, pero no solamente tiene que ver con la discapacidad. La inclusión, al menos en esta visión de la nueva escuela mexicana, te va a llevar a todos los grupos minoritarios. Un grupo minoritario serán los indígenas, un grupo minoritario serán los migrantes, un grupo que tal vez no sé si sea minoritario, pero hay exclusión hacia ellas, serían las mujeres. Pero en general grupos minoritarios o aquellos que por cuestiones sociales tienen algún, digamos, características de exclusión o marginación. Por ello, es importante que las autoridades educativas y escolares, así como las maestras y los maestros, conozcan el protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación. A continuación se les sugiere formar 3 equipos. Entonces la primera actividad es armen 3 equipos, maestras y maestros, y lean un testimonio sobre comunidades escolares que atendieron niñas y adolescentes en situación de migración. También pueden seguir la lectura a través de los videos que incluyen el apartado de insumo de orientaciones. Entonces, el primer paso, maestras y maestros, es revisar estos anexos. Estos anexos los encontramos o también, si tú te quieres ir familiarizando, hay 2 opciones que te dejo en estas diapositivas. Leyendo yo o la parte de la lectura que puso la Secretaría de Educación Pública. Son 2 opciones. Puedes leerlo escuchando mi voz o solamente ir familiarizándote. Y también está la opción de la Secretaría. Dale clic al que más te guste, no pasa nada. Pero para mí sí sería tal vez importante irlos preescuchando, vamos a decirlo así, y analizarlos ya en los 3 equipos, ya que realmente considero que eso los puede llevar a tener una visión más completa de esto. Entonces, a partir después de haber escuchado o leído esta información, vamos a reflexionar a cómo se sintieron al conocer estas experiencias, de qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de las comunidades escolares y qué acciones realizaron para que niñas, niños y adolescentes en situación de migración ingresaran a la escuela. Como colectivo, ¿qué enseñanza les dejan estas experiencias? Quizás algunos, como en mi caso, no tengamos mucha experiencia sobre este punto, porque yo no, realmente en mi escuela no tenemos así situación de migración muy grande, pero sí tenemos alumnos que vienen de otras, digamos, de otros estados y podemos tener ahí un ejemplo con el acento que fue muy marcado para los niños en alguna ocasión. Pero vamos a platicarlo. Yo puse las preguntas y mis posibles respuestas. De ejemplo, te las voy a compartir. ¿Qué se sintieron al conocer estas experiencias? Inspirador ver el compromiso y dedicación de las comunidades escolares. Para mí se me hizo muy interesante, por ejemplo, la parte de alumnos que tenían que ver, que venían huyendo de la guerra y cómo los recibieron. Eso se me hace muy, muy interesante. Conmovedor observar la empatía, la creatividad y el deseo genuino de ayudar. Esa historia realmente se me hizo conmovedora, la parte de acoger a estas personas que hasta sin comunicación, pero la maestra o el grupo escolar buscando enseñar. Me gustó mucho. 2. ¿De qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de estas comunidades? El derecho humano a la educación en las comunidades escolares, que son 3, lo rige desde mi punto de vista desde la siguiente manera. La directora Dora Coto creó un proyecto para incluir a niños migrantes. El jardín de niños, porque fue un jardín de niños, inscribió y atendió a niños afganos refugiados. Es el que más me gustó definitivamente. Y la maestra Oksana adaptó sus métodos para un estudiante brasileño. Entonces allí hubo inclusión de niños en situación de migración. ¿Qué acciones realizaron para que las niñas, niños y adolescentes en situación de migración ingresaran a la escuela, se integraran y pudieran comunicarse y aprender?
Hubo varias. Por ejemplo, usaron traductores, glosarios y aprendizaje de palabras básicas en otros idiomas. Si no me equivoco, eso fue con el estudiante brasileño. Adaptación de métodos de enseñanza como pictogramas y lenguaje corporal, eso con los afganos. Sensibilización de la comunidad escolar en contra de la discriminación. Y los alumnos, por ejemplo, siempre fueron como los que mejor acogieron. Involucramiento de familias migrantes en actividades escolares. Flexibilidad administrativa en la inscripción. Y atención a necesidades básicas de alimentación e higiene. Como colectivo, ¿qué enseñanza les dejan estas experiencias? Por ejemplo, a mí, empatía y respeto a la diversidad cultural. Valora la creatividad y flexibilidad de la enseñanza que demuestran las maestras. Necesidades para superar barreras administrativas por el derecho a la educación. Impacto positivo en la inclusión en toda la comunidad escolar. Importancia de la colaboración entre todos los actores educativos. Una vez que ya tenemos esto, maestras y maestros, nos dicen que revisemos este video que se llama Acceso de niñas y niños adolescentes en situación de migración a la educación. Y vas a pensar si has recibido solicitudes de inscripción a la escuela en situación de migración interna o externa, qué hicieron, conocieron el protocolo o no. Aquí viene esta información. Yo lo que hice fue transcribir el video. O sea, aquí está la transcripción del video. Por ejemplo, como autoridades educativas y escolares debemos priorizar el interés superior de las niñas y garantizar el acceso a la educación. Es decir, que los directores deberán inscribir en cualquier momento del año escolar a estos niños. Ojo, siempre y cuando existe espacio, porque si no hay cupo, deben contactar con las personas responsables del nivel educativo o área de control escolar para identificar los planteles cercanos con espacio. Deben integrar expedientes con los datos de identidad y antecedentes escolares disponibles, pero no significa que sean necesarios para su inscripción. Cuando falta un documento de identidad, no es un obstáculo para el ingreso a la educación. Si no hay un documento que les dé identidad, con los datos de la solicitud de inscripción será suficiente, es decir, con los datos que llenan de manera autógrafo. Pero se agrega un acta testimonial y una carta compromiso para formalizar la entrega de los datos de solicitud de inscripción y después se genera la curva o se va a buscar esas situaciones también, ¿no? Ojo, si la niña y los niños adolescentes no cuentan con un documento de antecedentes escolares, se va a realizar una ubicación de acuerdo a edad, madurez y conocimiento. Para preescolar, una evaluación diagnóstica. Para primaria, el método que se define junto a control escolar. Y en secundaria, un examen global de grado. Y así nos encontramos algunos aspectos que yo consideré que era mejor tenerlos escritos para ver. Realmente es un video de 3 minutos. Fíjense, la información son 2 cuartillas para ver qué se tiene que hacer cuando recibimos alumnos migrantes. Y de esta manera vamos a revisar nuestras prácticas. ¿Qué poblaciones se ven limitado el ejercicio de su derecho a la educación y qué podrían hacer al respecto? Es un momento de reflexionar. Es hasta ahí donde técnicamente acabaríamos con el tema de inclusión, pero se sugiere que podrán encontrar el documento de instrumentos de registro de las barreras para el aprendizaje y participación. No es obligación verlo, solamente recomiendan que lo veas en lo posterior. Y entramos a la segunda parte, el proceso de mejora continua, vía para el fortalecimiento de la educación pública. Aquí nos vamos a encontrar con un nuevo documento de qué es el proceso de mejora continua, maestras y maestros. Este proceso que va a terminar el programa de mejora continua y que viene a sustituir a lo que hacíamos en el 2019 con el programa escolar de mejora continua. ¿Hay cambios? Sí, sí los hay y creo que los tenemos que tomar en cuenta. Aquí, sin duda alguna, se me acaba de ocurrir, yo tengo un video que es comparando el proceso de mejora continua. Lo voy a insertar aquí, ahorita que termine el video, para que tengan una diapositiva extra y ustedes puedan ver las diferencias entre programa escolar de mejora continua del 2017-19, si no me equivoco, y programa escolar de mejora continua o proceso que vamos a ver en este 2024. Entonces te lo voy a dejar
para que lo tengas. Entonces, todas las escuelas tienen el compromiso de brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de sus estudiantes. El proceso de mejora continua, maestras, parte de una toma de conciencia respecto a la situación o problemas que impiden que en la escuela todas las niñas, niños o adolescentes aprendan y desarrollen sus capacidades humanas. Posteriormente se toman decisiones sobre qué atender, cómo hacerlo y cómo evaluar. Por lo tanto, el proceso de mejora continua no solo es la planeación. De hecho, la planeación es un momento del proceso de mejora continua, que es la segunda. ¿Ok? El siguiente esquema muestra el proceso de mejora continua. Aquí nos vamos a encontrar las fases. El primer proceso, maestras y maestros, es el diagnóstico. El diagnóstico va a incluir la lectura de la realidad. Este diagnóstico debe ayudarte para hacer tanto el programa analítico como el programa sintético. La segunda fase es la planeación del programa de mejora continua. Hay que diferenciar que el proceso es, digamos, todo el camino y el programa de mejora continua es un documento de gestión educativa, más no un documento pedagógico que hacemos el comité de evaluación con apoyo de los docentes. Tercero, la implementación, donde hay acciones y hay responsables, seguimiento y evaluación y comunicación de avances y logros. Entonces, las características es integral, es gradual, es sistemático, es participativo, es dialógico, diferenciado, progresivo y tiene que ver con el territorio. Entonces, este esquema dice que lo analicen y a partir de sus saberes y experiencias vamos a responder algunas cuestiones. ¿Qué significa para ustedes que el proceso de mejora continua sea territorial, integral, cuadrada, sistemático, etcétera, etcétera? Me voy a brincar esta diapositiva porque yo ya tengo mis respuestas aquí, quiero compartírtelas. Ojo, maestras y maestros, yo estuve analizando los dos documentos para tener respuestas un poco más concretas, más claras, viendo cuál es la diferencia entre o la evolución en estos 4 o 5 años que hemos tenido estos documentos. Iniciemos con la pregunta. ¿Qué significa para ustedes que el proceso de mejora continua sea territorial, integral, gradual, sistemático, participativo, progresivo, dialógico y diferenciado? ¿Por qué es importante tener presentes estas características? Para mí, las características indican que el proceso debe adaptarse al contexto local. Ahí está muy grande esto, no me deja ver. Considerar todos los aspectos y avanzar paso a paso. Seguir un método, involucrar a todos los actores, buscar el progreso continuo, basarse en el diálogo y ajustarse a cada escuela. Es importante tener presentes por qué guían las implementaciones efectivas al proceso, asegurando que sea pertinente, inclusivo y sostenible para cada comunidad escolar. Eso es lo que ahí está. ¿Qué saben acerca de las fases del proceso de mejora continua? Las que estuvimos hablando: diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación, así como comunicación de resultados. Son el proceso sistemático o son las fases que representan este proceso sistemático, este avanzar paso a paso, este proceso que es reflexible, que no implica un documento con un formato específico. Por eso, el diagnóstico va a identificar áreas de mejora. La planeación establece objetivos, metas y acciones. La implementación ejecuta las acciones planeadas. El seguimiento y evaluación monitorea el progreso. Y la comunicación de resultados informa a la comunidad. Cada fase es crucial para lograr una mejora efectiva y sostenida. ¿Cuál es la relación entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua? El proceso de mejora continua es de enfoque general, es decir, todo lo que vamos a hacer durante el ciclo escolar y las acciones sistemáticas que estamos ejecutando para mejorar nuestra escuela. El programa de mejora continua es un documento que resulta en la fase de planeación. Este documento no tiene formato, pero se plasman objetivos, metas y acciones específicas que la escuela va a implementar.
es una herramienta dentro del proceso, que el proceso es más amplio, ¿ok? ¿Por qué es importante que la escuela impulse los procesos de mejora continua? Porque permite a la escuela adaptarse constantemente, abordar desafíos, mejorar la calidad educativa, involucrar a la comunidad, optimiza recursos y trabaja de manera sistemática hacia los objetivos educativos. La mejora continua fomenta una cultura de reflexión y aprendizaje constante en la institución. Diagnóstico socioeducativo de la escuela. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de este proceso, pues es el paso número 1, ¿no? El diagnóstico socioeducativo de la escuela, que va a servir para construir el programa analítico y el programa de mejora continua. Es decir, tenemos que iniciar este ciclo escolar con un mejor diagnóstico que nos dé suficiente información para construir estos dos programas, para así encontrar los ámbitos más relevantes que nos brinden información para conocer a nuestra escuela, comunidad, etc. Aquí hay algunos ámbitos. ¿Cuál es una diferencia que puedo encontrar y que les puedo compartir? Recuerden que antes teníamos muchos ámbitos, 9 ámbitos, y ahora tenemos muchos ámbitos. No te centran en estos ámbitos debes trabajar, sino que aquí te dan algunos ejemplos en este esquema de huevo podrido, así le he llamado yo, pero tú les puedes agregar más. Por ejemplo, si tú quieres tomar ámbitos del contexto regional, nacional e internacional, podrás trabajar política nacional, conflictos armados o conflictos sociales, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Si tú dices, bueno, del ámbito comunitario, quiero ver los saberes comunitarios, medios de transporte, condiciones geográficas o tradiciones. En cambio, a nivel escolar, te puede interesar la infraestructura, las condiciones personales de los docentes, la salud emocional de los docentes o la formación de los docentes, inclusive la asistencia de los alumnos. En aula puedes encontrar el uso de libros de texto, prácticas docentes, convivencia escolar y asistencia de los alumnos también. Mi recomendación, maestras y maestros, y créeme, yo creo que aquí te voy a agregar otra diapositiva, porque ya se me ocurrió agregar otra diapositiva, donde en colectivo seleccionen 2 ámbitos por cada nivel. No significa que los vamos a trabajar todos, pero podemos ir descartando ámbitos y después ir concretando en ámbitos. Entonces te voy a poner una diapositiva aquí para que organices esa información ahorita que se me ocurrió. ¿Qué es lo que sigue? Revisar el anexo 1, el documento, el proceso de mejora continua, orientaciones para la escuela. Yo aquí te digo que puedes escucharlo del minuto 46 al 55. Son 10 minutos o lo puedes leer en las orientaciones. Si le das clic, lo puedes escuchar o lo puedes leer sin problema. Aquí nos habla del análisis de ámbitos del diagnóstico socioeducativo. Por ejemplo, aquí eligen avance en el plan y programa de estudio. Ese lo podemos encontrar, si no me equivoco, por aquí. Aquí miren, este está entre la escuela y el aula. Entonces es un buen tópico, un buen ámbito. También te dan el ámbito de prácticas docentes. Entonces aquí seleccionan 2 ámbitos y luego vienen qué aspectos analizar y qué preguntas nos permiten conocer la situación de la escuela y qué fuentes de información nos pueden servir. Vamos a trabajar, si quieren, este. Lo voy a leer, se los voy a compartir, pero puede ser cualquier ámbito. Entonces ya nos dan una idea de cómo trabajar, ¿no? Tú seleccionas un ámbito y qué aspectos vamos a analizar. Por ejemplo, aquí seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 aspectos. 5 aspectos del Plan de Estudios 2022. Por ejemplo, conocimiento, construcción del programa analítico, metodología por proyectos, planeación didáctica y evaluación formativa. Son 5 ámbitos y te hacen una serie de preguntas. La pedagogía de la pregunta de Freire o de la pedagogía crítica está muy clara que está aquí presente, ¿no? Conocemos y comprendemos los elementos del plan de estudio. En construcción, cómo decidimos sobre la organización de los contenidos y su contextualización. En metodologías, comprendemos los beneficios de trabajo por proyectos. En planeación didáctica,
Privilegiamos la enseñanza por proyectos. En evaluación formativa comprendemos el enfoque de evaluación formativa. ¿Qué fuentes de información te pueden servir? Relatorías de las sesiones de consejo técnico, cuestionarios para elaborar o indagar el plan de estudios, diálogo del colectivo y programa analítico elaborado en el ciclo escolar 2024. Y de la misma manera, ya tienes muy claro que eliges el ámbito, estableces ahora sí los aspectos a analizar, generas unos tópicos generadores o preguntas y qué fuentes de información te pueden servir para ir haciendo este diagnóstico socioeducativo y ir trabajando. ¿Ok? Entonces recuerden, en el diagnóstico socioeducativo. Te lo repito, tú de este huevo podrido escoges algunos ámbitos o algunos ámbitos que no existen que tú puedas generar. Yo te voy a dejar una tablita para que lo organices. Puedes establecer qué aspectos van a analizar, qué preguntas y qué fuentes de información les pueden servir. Todo esto, maestras y maestros, para generar su idea, ¿no? Porque también van a terminar con una narrativa de la situación de la escuela, ¿ok? Va a ser una narrativa. Aquí miren, tiene construcción del programa analítico, conocimiento del plan de estudios. Aquí, por ejemplo, del ámbito, avance, plan y programas de estudio, tiene 5 aspectos y ahí los pone. Pero no se preocupen, voy a hacer un video de cómo hacer el diagnóstico socioeducativo desde la nueva escuela mexicana, sin ningún problema para no tardarme mucho en este video. Equipos, armen equipos. Es importante, maestros y maestros, que usen como una guía que se debe de seguir de principio a fin. Cada colectivo puede construir sus propios ejercicios de sus saberes, experiencias y conocimientos. Ojo, no se vayan con solo los ámbitos que nos están dando de ejemplo. Pueden ustedes generar nuevos ámbitos. Y para ello se van a organizar por equipos para analizar algunos ámbitos que consideren relevantes para su escuela y presenten al colectivo su trabajo. Esta sesión no va a ser suficiente para elaborar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, por lo que vamos a llegar a acuerdos. Ojo, la información que ya tienen y que van a recuperar en el diagnóstico del año pasado, los ámbitos que consideran en su análisis, la información que necesitan indagar, los momentos y el tiempo que se llevará a cabo el comité de planeación. En esta primera sesión ordinaria se aproximaron a la fase del proceso de planeación. Para ello revisen el apartado de fases. Como se están dando cuenta, maestras y maestros, hemos terminado. Aquí nos recuerdan que va a haber una evaluación diagnóstica de aprendizajes y que pueden checar el anexo número 5. Ojo, un producto que yo les voy a grabar, todavía no lo he grabado. Aquí, no, si no ya les hubiera puesto aquí mi producto. Un producto sería estos acuerdos de cómo concluir el diagnóstico educativo. Entonces, fíjense cómo van surgiendo ideas. Voy a mejorar esta presentación y se las voy a dar. Pero para eso, pues nos vemos hasta la próxima. De mi parte sería todo, maestras y maestros. Un abrazo, un saludo. Bye, bye. ¡Ojo! En la segunda sesión vamos a ver el programa analítico. Entonces, te sugiero que si estás viendo este video el 16 de agosto, aproveches la preventa. Y si no, a partir del 17, 750 pesos. Ojalá te guste. También, si deseas esta presentación totalmente editable, aquí abajo en la descripción del video, la puedes obtener de manera gratuita, pero en el botón de unirse me ayudas a mí a seguir creciendo y a partir del nivel mis apuntes puedes editar sin ningún problema. Te mando un saludo, un abrazo, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.